El caso del vampiro de Sacramento es uno de los casos criminales más escalofriantes y perturbadores de la historia. La historia de Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, está llena de horrores y actos macabros que dejaron a la ciudad de Sacramento sumida en el miedo y la confusión. Richard Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Desde una edad temprana, mostró signos preocupantes de desequilibrio mental. Durante su adolescencia, sus comportamientos extraños y perturbadores comenzaron a llamar la atención. Tenía una obsesión con la sangre, y creía que necesitaba consumirla para mantenerse con vida. Sus padres, preocupados por su hijo, lo llevaron a recibir tratamiento psiquiátrico, pero su condición no mejoró. A medida que Chase crecía, su obsesión con la sangre y la creencia de que era necesario matar y beberla para sobrevivir se intensificaron. En la década de 1970, comenzó a consumir drogas, especialmente LSD, lo que agravó aún más sus problemas mentales y distorsionó su realidad. Se sumergió en una espiral de paranoia y delirios, creyendo que estaba siendo envenenado y que su sangre se convertía en polvo. En 1977, Chase comenzó una serie de asesinatos humanos. Sus primeras víctimas fueron una mujer embarazada llamada Teresa Wallin y su esposo, Danny Meredith. En un ataque brutal, Chase irrumpió en su casa y los mató de manera violenta. Luego, mutiló sus cuerpos y bebió su sangre. Fue en este momento cuando se le otorgó el apodo de vampiro de Sacramento. El modus operandi de Chase se volvió cada vez más violento y sádico. Continuó asesinando a personas al azar, eligiendo a sus víctimas sin ningún motivo aparente. Rompía en casas y apartamentos en busca de puertas abiertas y, una vez dentro, atacaba a sus víctimas a sangre fría, mutilando sus cuerpos de formas espeluznantes. Sus actos eran tan macabros que incluían la extracción de órganos y beber la sangre de sus víctimas. El vampiro de Sacramento sembró el pánico en la ciudad de Sacramento. Las personas comenzaron a cerrar con llave sus puertas y ventanas, y la venta de sistemas de seguridad se disparó. La policía y los investigadores estaban desesperados por encontrar al culpable y poner fin a esta pesadilla. Finalmente, el 27 de enero de 1978, Richard Chase fue arrestado después de un intento fallido de ingresar a la casa de una mujer. Durante el arresto, encontraron evidencia incriminatoria en su automóvil, incluyendo armas, municiones y artículos relacionados con sus crímenes anteriores. Chase, en su delirio paranoico, no presentó resistencia y fue llevado bajo custodia. En el juicio, se presentaron pruebas contundentes que vinculaban a Chase con los asesinatos cometidos en Sacramento. Los testimonios de testigos presenciales y las pruebas físicas dejaban poco margen para la duda. A medida que el caso se desarrollaba en la sala del tribunal, la gravedad de los crímenes de Chase quedaba al descubierto. Los detalles espeluznantes de los asesinatos fueron revelados durante el juicio. Se mostraron fotografías de las escenas del crimen, con cuerpos mutilados y rastros de sangre por todas partes. Los informes forenses y las autopsias revelaron la brutalidad y la violencia con las que Chase había llevado a cabo sus crímenes. Además de los asesinatos, también se reveló que Chase había desarrollado una serie de obsesiones y delirios. Creía que su corazón se había encogido, y que necesitaba beber sangre para evitar que se secara. También estaba convencido de que su sangre estaba siendo envenenada, y que era perseguido por vampiros que intentaban convertirlo en uno de ellos. A medida que el juicio avanzaba, los expertos en psicología forense testificaron sobre la enfermedad mental de Chase. Se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y se argumentó que su estado mental alterado era la causa principal de sus actos violentos y grotescos. Sin embargo, a pesar de estos testimonios, el jurado encontró a Chase culpable de los asesinatos. Chase fue sentenciado a muerte, pero nunca llegó a enfrentar la pena capital. El 26 de diciembre de 1980, fue encontrado muerto en su celda. Se había suicidado con una sobredosis de antidepresivos que había acumulado en secreto. La noticia de su muerte provocó reacciones mixtas, desde alivio hasta decepción, ya que muchas personas querían que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. El legado del caso del vampiro de Sacramento perdura en la memoria colectiva de la comunidad de Sacramento. Sus crímenes dejaron cicatrices emocionales y psicológicas en las familias de las víctimas y en toda la ciudad. Aunque han pasado décadas desde que ocurrieron los asesinatos, el impacto de los actos de Richard Chase sigue siendo palpable. El caso del vampiro de Sacramento ha sido objeto de numerosos estudios y análisis por parte de expertos en criminología y psicología forense. Se han realizado esfuerzos para comprender mejor las motivaciones detrás de los crímenes de Chase, y cómo prevenir futuros episodios de violencia similar. Además, el caso ha sido mencionado en libros, documentales y programas de televisión que exploran la mente de los asesinos en serie, y los aspectos más oscuros de la psicología humana. En última instancia, el caso del vampiro de Sacramento sirve como un recordatorio aterrador de que el mal puede tomar muchas formas, y que la enfermedad mental puede llevar a actos de violencia inimaginables. También destaca la importancia de la atención y el tratamiento adecuados para aquellos que sufren de enfermedades mentales graves, y la necesidad de prestar atención a las señales de advertencia tempranas.
En resumen, el caso del vampiro de Sacramento es uno de los casos criminales más inquietantes de la historia. Richard Chase, con su obsesión por la sangre y sus actos de violencia extrema, dejó una huella duradera en la ciudad de Sacramento, y en todos aquellos que conocieron su historia. Su legado sigue siendo objeto de estudio y fascinación, y su nombre se ha convertido en sinónimo de los peores horrores que puede cometer un ser humano. El caso del vampiro de Sacramento nos recuerda que la maldad puede residir en los lugares más oscuros de la mente humana, y que es importante comprender y abordar adecuadamente las enfermedades mentales para prevenir tragedias como esta en el futuro.